Cada vez que nos encontramos con este texto del Evangelio de Juan, en la palabra de Dios, podríamos decir que en la riqueza de todo el texto se concentra todo el camino de la vida cristiana, de la vida de los discípulos de Jesús. Y en cada palabra que se pronuncia, podríamos encontrar la catequesis más perfecta para nuestra vida de fe, para nuestro encuentro con el Señor, para el anuncio también de su palabra en nuestra vida. Es por eso que concretamente yo me voy a referir a algunas palabras o algunos momentos del relato del Evangelio que quizás puedan, personalmente a mí me identifican y me dicen mucho en este tiempo, y quizás también puedan a nosotros ayudarnos a vivir de una manera actual, de una manera concreta, de una manera presente, nuestra fe, nuestro encuentro con el Señor, nuestro deseo de seguirlo y de anunciarlo. Me llama la atención en primer lugar en el Evangelio cómo Jesús, lo primero que se nos dice es que vio que se acercaba a la multitud. Me gusta verlo a Jesús que pone su mirada en aquellos que se acercan, que pone su mirada en los que lo siguen y que poniendo su mirada en ellos manifiesta el poder del reino de Dios, sanándolos, anunciándoles la buena noticia de su palabra, ayudándolos a encontrar el sentido para sus vidas y por supuesto también respondiendo a sus necesidades más básicas. Y el encontrarme con Jesús que mira a la multitud, me gustaba pensar cómo en esa multitud también, en primer lugar, podríamos identificarnos todos nosotros, que domingo tras domingo venimos al encuentro del Señor. En esa multitud de alguna forma estamos todos representados, porque también nosotros venimos a buscar en Jesús una palabra que nos dé vida, venimos a buscar en Jesús el sentido que nos ayude a seguir caminando, venimos a buscar en Jesús también aquel que nos puede escuchar, aquel que nos puede ayudar, aquel que nos puede sostener. Como la multitud acudía presurosamente hacia Él. Y también Jesús, cada domingo en nuestra vida, maravillosamente vuelve a repetir ese milagro de multiplicar los alimentos, multiplicando su entrega y dándose a nosotros, ya no en los panes y en los pescados que multiplica milagrosamente, sino en un milagro más grande que es el pan vivo bajado del cielo, que es la Eucaristía. Es lindo sentir que cada vez que nos acercamos al Señor, que cada vez que nos acercamos a celebrar nuestra fe, el Señor pone su mirada en nosotros. Es lindo sentirnos mirados por ese amor de Jesús que nos conoce, que quiere responderle a nuestra vida, que se da a sí mismo una y otra vez como alimento para que todos nosotros tengamos vida, vida plena, vida en abundancia. También me gusta pensar que cada gesto de Jesús, cada palabra de Jesús, cada actitud de Jesús es una escuela para sus discípulos, para aquellos que estaban cerca de Él y seguramente lo miraban cómo el Señor respondía y actuaba frente a los desafíos que se le iban presentando. Y también para nosotros es la palabra de Dios, el encuentro con el Señor, el encuentro de cada domingo, el vivir la Eucaristía, una escuela de vida cristiana, una escuela de seguimiento del Señor.
Y cuando lo miramos a Jesús hacer estos gestos, hacer estos milagros, hacer estas obras, también estamos llamados a identificarnos con Él en el camino que queremos elegir para vivir, en las respuestas que estamos llamados a dar en el mundo en el que estamos viviendo, en el tiempo presente, en las cosas que a nosotros nos pasan o en las cosas que le pasan a nuestros hermanos, a los que están a nuestro lado, a los demás. Y basándonos en eso que decíamos al principio, de que Jesús pone su mirada en la multitud, Jesús pone su mirada en nosotros, es bueno preguntarnos a dónde ponemos nosotros nuestra mirada. Sintiéndonos mirados por Jesús, con una mirada que siempre nos ama, con una mirada que siempre nos busca, con una mirada que siempre nos da sentido y nos pone en camino, también nos preguntamos a dónde estamos mirando, qué es lo que mira nuestro corazón, qué es lo que mira o capta nuestra atención. Y en el camino de Jesús es claro que la mirada está puesta en los demás, que la mirada está puesta en lo que les falta a esas personas en ese día y en la necesidad que van a tener ellos de alimentarse porque no tenían para darles de comer. Y qué bueno es también que nosotros en este mundo y en este tiempo, y particularmente en esta coyuntura de la historia en la cual somos protagonistas, también nosotros nos preguntemos ¿a dónde miramos en este momento de la historia? A veces podemos mirar nuestras ideas y esas ideas pueden ayudarnos a realizar algunas obras o tomar algunas decisiones. A veces podemos mirar a nuestros sueños y hacer que nuestros sueños se puedan cumplir o experimentar quizás a veces el fracaso, la frustración porque esos sueños no se realicen como nosotros esperamos. A veces podemos mirar lo que siento, lo que necesito, lo que me hace falta. A veces puedo mirar también tantas dificultades del mundo en el que nos toca vivir y hasta puedo sentirme tentado en mi esperanza a no tener esperanza frente a tantas dificultades. Pero Jesús nos muestra que el camino de aquellos que lo siguen a Él, el camino de sus discípulos, siempre es mirar a los otros. Que por supuesto esa mirada a los otros nos hará preguntarnos por nuestra vida, nos hará preguntarnos por nuestros planes, nos hará preguntarnos por nuestros sueños, por nuestros proyectos, por aquello que queremos alcanzar, pero que la vida no puede planificarse, no puede realizarse, y me animaría hasta a decir, no puede ser feliz si nuestra mirada no está puesta en los demás. El gran mensaje del Evangelio de este domingo es cómo Jesús se conmueve y da una respuesta frente a las necesidades y concretamente a la necesidad material que los otros tenían. En el mundo que vivimos, quizás con muchas buenas intenciones, a veces se acentúa mucho la búsqueda de la propia realización. A veces nuestra condición humana, y como algo muy bueno, busca cumplir con sus propios proyectos, sus propios sueños, sus propios planes. Pero Jesús nos dice que aquel que busca ser feliz verdaderamente no encuentra su felicidad solamente en la satisfacción de sus sueños, o en la satisfacción de sus planes, o en la satisfacción de sus proyectos, porque siempre algo nos va a estar faltando. Jesús nos dice, tu vida se planifica y se realiza cuando entendés que estás llamado a mirar a los demás. Y en esa mirada al otro entendés tu vida como un don, como un pan que se multiplica, como un pescado que se parte y que se da como alimento para los otros que están necesitando. Es bueno descubrir que, como decía el Papa Benedicto, aquel que no es capaz de ver a su hermano es aquel que no puede nunca verlo presente a Dios en su vida. Qué bueno es descubrir en el Evangelio que nos enseña Jesús que nuestra vida creyente, que nuestra vida de discípulos, que nuestra vida cristiana
es esencialmente mirar a Dios y mirar al otro, porque ambas miradas se plenifican y se enriquecen mutuamente. No podemos, nos va a decir la palabra de Dios en alguna parte también, mirar o creer en Dios o amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro hermano a quien concretamente vemos. Por eso, hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿a dónde está puesta tu mirada? Y si miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que la coyuntura de nuestra historia, quizás otros tiempos fueron iguales, pero a nosotros nos toca ser protagonistas de este tiempo y de este momento. Nos encontramos con un mundo que nos necesita de muchísimas formas. Nos encontramos no solamente con el hambre de pan del que Jesús nos habla en el Evangelio, nos encontramos con el hambre de esperanza para seguir adelante entre tantos hermanos nuestros. Nos encontramos con la necesidad de aquellos que necesitan concretamente para comer y para poder vivir. Nos encontramos con el hermano que se siente solo y quizás no tiene con quién hablar, o más aún no tiene quien lo escuche. Y quizás cada uno de nosotros a partir de este Evangelio está llamado a descubrir cuál es el hambre con el que se encuentra a su alrededor. De qué manera yo estoy llamado con mi vida, con mi compromiso, a ser alimento para la vida de los demás. Vivimos en un mundo donde desde muchos lugares o de muchas formas se muestran distintas formas de poder, a través a veces de la política, a veces a través del poder económico, otras veces a través del poder de una guerra. Pero el Evangelio de hoy nos muestra que el poder de Jesús y el poder verdadero del cristiano, del discípulo del Señor, es el poder compartir su vida. Es poder descubrir que este mundo puede ser mejor en la medida que comparto aquello que soy y aquello que tengo. Siempre soñamos con un mundo mejor, pero es bueno también decirnos que el mundo no va a ser mejor solamente si a mí me va bien, que el mundo no va a ser mejor si yo alcanzo todo lo que yo quiero. El mundo puede ser mejor cuando aquello que soy y aquello que yo tengo soy capaz de compartirlo con los demás. Aquello que soy y aquello que tengo lo descubro como una riqueza que crece, como pasa en el Evangelio, en la medida que se comparte. Y quizás uno de los grandes males de nuestro tiempo, aunque no sea algo que en apariencia sea malo, quizás es algo malo bajo apariencia de bueno, como dice San Ignacio de Loyola, es el gran mito, de alguna forma podríamos decirlo así, de la propia autorrealización. La vida no se realiza plena si no es compartiéndose con los demás. No soy más feliz porque tenga todo lo que quiera, porque sea todo lo que sueño o porque cumpla todos los objetivos que me propuse. Soy más feliz cuando eso que logro y eso que soy capaz de compartirlo con los otros. Ese es el milagro del cual hoy nos habla el Evangelio. Y es un compartir que no se da de lo que me sobra. Fíjense que me llama mucho la atención en el Evangelio que este milagro lo realiza un chiquito, o mejor dicho, lo realiza Jesús a partir de la fe de un chiquito que le da lo poco que tenía para que de alguna manera Jesús hiciera algo con eso. Y ahí nos encontramos de vuelta con la enseñanza del Señor que hay que ser como los niños para poder vivir el reino de los cielos, el reino de Dios aquí. Con generosidad, poner lo que somos en las manos de Dios para que Él haga su obra a través de lo que nosotros ponemos en sus manos. Pero qué bueno es descubrir que en el Evangelio, y nos gusta pensarlo así, el chico no dijo, por las dudas me guardo un pan en el bolsillo porque quizás echa a perder lo poco que le doy, sino nos dice el Evangelio que le dio todo lo que tenía. Y a partir de ese vaciarse, a partir de ese darlo todo, es donde el Señor hizo ese milagro sobreabundante.
A veces sentimos que lo damos todo en casa y las cosas no cambian. A veces sentimos que damos algo en nuestra sociedad y las cosas siguen iguales. A veces sentimos que damos algo en el trabajo que desarrollamos y no se dan las cosas de la forma que nosotros esperábamos que se dieran. Pero la fórmula de Jesús no es dar un poquito. La fórmula de Jesús es darlo todo. Dar todo para que Él haga su obra, dar todo para que su amor sea el que se multiplique, dar todo para que su amor sea el que nos transforme. En estos días también escuchaba cómo a veces en las coyunturas históricas, y en esto no voy a hablar de economía porque no tengo idea realmente de esto, pero cómo a veces endiosamos ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo, el mundo va a cambiar cuando el mercado se equilibre, cuando el mercado sea así o sea de esta forma. Quizás eso es una posibilidad económica, puede ser que sí, puede ser que no. Yo creo que el mundo va a cambiar, según lo que nos dice el Evangelio, cuando estemos decididos a compartir. Cuando estemos decididos a dar un poquito o mucho de lo que tenemos para que el otro pueda tener lo más básico o lo más necesario. Termino con 2 historias para no extenderme, porque ya les decía, el Evangelio nos da para toda la vida y podríamos ir hablando mucho más de todo esto. No se asusten que no lo voy a hacer, solamente 2 historias concretas. La primera, en un retiro con que compartíamos algunos con Monseñor Casareto, obispo de San Isidro en su momento, hoy obispo emérito de San Isidro, dijo que en un momento de la vida él se estaba preguntando qué es lo que tenía que hacer. Y bueno, fue a la cancha. Yo creo que dijo que había ido a la cancha de Boca, pero yo soy de Boca, así que no sé si fue así. Dijo, fue a la cancha, digamos que fue a la cancha. Y estaba lleno de gente, y miraba cómo la gente estaba hinchando por su equipo y estaba en un momento tenso del partido. Y de repente le vino una pregunta. Y la pregunta que le vino no fue quién iba a ganar o quién jugaba mejor. La pregunta que le vino a él en ese momento fue, ¿qué puedo hacer yo para que toda esta gente se salve? ¿Qué puedo hacer yo para que toda esta gente que está en este estadio se pueda encontrar con Dios? Y ahí le vino enseguida que lo que él podía hacer era entregar su vida. Y ahí descubrió de alguna forma en esa cancha su llamado a ser sacerdote, diciendo, yo quiero entregar mi vida, aunque sean 5 panes y 2 pescados, para que Jesús la multiplique y pueda salvar a todos estos. Qué bueno es que descubramos que en nuestra vida todos los días estamos llamados a poner 5 panes y 2 pescados. A veces es en el día a día de lo que hago escuchando a mi hijo, a mis padres, escuchando al que está necesitando algo, dando un poco de lo que tengo para que alguien pueda comer, haciendo con generosidad lo que hoy me toca en la vida, lo que estoy llamado a vivir, pero siempre mirando a los otros y descubriendo que es en ese milagro de compartir donde las cosas cambian, donde la familia se hace más feliz, donde la comunidad crece, donde el mundo puede ser mejor. A partir de aquello que aunque nos parezca muy poco, lo damos todo y el Señor realiza una vez más esa multiplicación que hizo por primera vez en lo que hoy nos cuenta el Evangelio. En nuestra comunidad, y aquí termino, casi les diría todas las semanas o todos los días, somos también testigos del milagro de la multiplicación concretamente de los alimentos. Acá hay personas que son testigos que me podrían decir que más de una vez empezamos la semana quizás agarrándonos la cabeza, y yo ya no puedo decir arrancándome los pelos porque no tengo, pero diciendo cómo vamos a hacer para que en esta semana las 300 personas que vengan todas las noches puedan comer y darles aquello que están necesitando. ¿Cómo vamos a hacer para que esas 150 familias que se acercan al mediodía a buscar sus alimentos lo puedan recibir en la mañana? Y a veces nos miramos nosotros porque vemos la despensa y está vacía y no sabemos cómo y de dónde vamos a conseguir aquellos alimentos, aquellos panes y pescados para que todos puedan comer.
Y gracias a la generosidad de tantos, con su tiempo, con su compromiso, con su ayuda económica, con su traer un alimento en algún momento, una y otra vez volvemos a ser testigos de que la providencia del Señor se vuelve a manifestar cuando estamos dispuestos a darlo todo para que Él haga su obra. Hoy renovemos nuestra fe en este plan de Jesús. Ante un mundo que tanto necesita, ante un mundo que a veces tanto nos asusta, ante una realidad que a veces nos lleva como una gran tentación a mirarnos solamente en nuestro ombligo, hoy queremos pedirle a Jesús que como Él nos enseñe a mirar a los demás y no nos guardemos nada. Seamos capaces de compartir en serio para cambiar esta realidad, para cambiar este mundo y para que nuestra vida sea bendecida. Que así sea. Que así sea.